En una ciudad bañada por el resplandor del amanecer y el murmullo constante de sus calles empedradas, se gestó una de las transformaciones más profundas de la historia humana. Florencia, una urbe de apariencia modesta, estaba destinada a convertirse en el epicentro del arte, la ciencia y la cultura. Sin embargo, surge la interrogante de cómo una única familia logró alterar el destino de una civilización entera. ¿Qué poder podía manipular los hilos de la autoridad y la belleza con la misma destreza con la que un pintor traza una línea sobre el lienzo? El origen de esta influencia se encuentra en un apellido que resonaría a lo largo de los siglos, Medici. Inicialmente, no se trataba de reyes ni emperadores, sino de hábiles banqueros. Eran comerciantes que comprendieron, antes que sus contemporáneos, que el poder no siempre radica en la fuerza militar, sino en la confianza, el crédito y la sagacidad intelectual. La cuestión fundamental es cómo estos individuos lograron trascender el manejo de monedas para llegar a influir en el destino de coronas. Para comprenderlo, es preciso retroceder a una época en la que la península itálica no constituía un país unificado, sino un mosaico de ciudades-estado autónomas. Cada una de ellas competía encarnizadamente por la riqueza, la influencia y el prestigio. Florencia, con su río Arno fluyendo majestuosamente entre palacios de piedra, se encontraba en el corazón de esa pugna silenciosa. Fue allí donde un hombre, Giovanni di Vici de Medici, percibió que el capital monetario podía ser un instrumento de poder más formidable que cualquier ejército. Su banco experimentó un crecimiento exponencial hasta erigirse como el más influyente de Europa, con sucursales estratégicamente ubicadas en Roma, Londres, Brujas y París. Sin embargo, Giovanni no solo acumuló vastas riquezas, amasó un activo mucho más valioso, una red de aliados. Aquí descubrirás relatos sobre las familias más adineradas, imperios que cambiaron la historia y secretos del poder económico y político. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar estas historias fascinantes. Después de esto, continuamos. ¿Qué impulsa realmente a los individuos? ¿Es el oro o la búsqueda de reconocimiento? Giovanni poseía la respuesta. Los pontífices requerían financistas, los monarcas precisaban crédito y los artistas anhelaban mecenas. Así, con cada préstamo concedido y con cada obra de arte financiada, la familia Medici no solo incrementaba su fortuna, sino que también consolidaba su influencia, a menudo invisible, sobre los centros de poder. Su hijo, Cosme de Medici, heredó algo más trascendente que un simple banco. Recibió una visión estratégica. Bajo su liderazgo, Florencia se transformó en una ciudad singular, donde el arte se fusionaba con la política y la belleza se convertía en un elocuente lenguaje de poder. La pregunta razonable es por qué invertir en artistas cuando otros gobernantes dedicaban sus recursos a ejércitos. La respuesta era tan perspicaz como brillante. El arte tiene la capacidad de inmortalizar aquello que la política, con su fugacidad, inevitablemente olvida. Mientras otros gobernantes se dedicaban a erigir fortalezas militares, Cosme promovía la construcción de catedrales. Mientras algunos imponían el miedo como forma de control, él cultivaba la admiración del pueblo. Fue Cosme quien impulsó la magna obra de la cúpula de Santa María del Fiore, depositando su confianza en un visionario llamado Filippo Brunelleschi, un genio incomprendido que desafiaba las leyes de la ingeniería de su tiempo. La interrogante persiste sobre el posible destino del Renacimiento si Cosme no hubiera confiado en su audacia. Es probable que nunca hubiera alcanzado tal magnitud de esplendor. Bajo la protección de los Medici, emergieron artistas y pensadores que reconfigurarían la manera en que el ser humano concebía el mundo. Pintores, escultores, arquitectos y filósofos encontraron en la familia no solo patrocinadores, sino fervientes creyentes en su visión, porque detrás de cada pincelada había una idea, y detrás de cada idea un sueño compartido, elevar el alma humana por encima de la miseria y la ignorancia predominantes. Sin embargo, el poder, al igual que el arte, siempre conlleva un precio inherente. Cuanto más alta se eleva una familia,
mayor es la sombra que proyecta. La creciente influencia de los Medici despertó la envidia y el temor entre las familias rivales de Florencia. Los Pazzi, por ejemplo, no soportaban la hegemonía del apellido Medici, que dominaba tanto la economía como la política de la ciudad, y así, entre intrigas y conspiraciones silenciosas, se gestó una de las traiciones más infames y recordadas de la historia. ¿Puede un acto de fe cambiar el destino de una familia? En el año 1478, durante una misa solemne en la catedral, los Pazzi intentaron asesinar a los Medici. El joven Lorenzo, nieto de Cosme, fue apuñalado junto a su hermano Giuliano. Solo uno de ellos logró sobrevivir a la emboscada. Aquel día fatídico, entre los ecos del incienso y los gritos de terror, la sangre y la fe se mezclaron irrevocablemente en el mármol sagrado del templo. Lorenzo de Medici, a quien la posteridad conocería como el Magnífico, emergió de aquel episodio completamente transformado. Ya no era meramente un banquero o un mecenas, se convirtió en el símbolo palpable de la resistencia, del poder revestido de una elegancia inquebrantable. Su gobierno marcó el cenit del esplendor florentino. La pregunta crucial es cómo consiguió que una ciudad de tamaño relativamente modesto se erigiera en el faro cultural de Europa. Su secreto fundamental fue la cultivación de la cultura. Lorenzo comprendió que las ideas poseían una durabilidad superior a la de las estructuras físicas y por ello congregó a su alrededor a los genios más brillantes de su tiempo. Entre ellos se encontraba un joven aprendiz que aún no preveía que su nombre resonaría por los siglos venideros, Leonardo da Vinci. También brindó apoyo a Botticelli, cuyas obras parecían encapsular la esencia misma del Renacimiento. Bajo su mecenazgo, el arte no se consideraba un lujo superfluo, sino una intrínseca forma de política. No obstante, mientras los pinceles trazaban la belleza en los lienzos, las finanzas de la familia comenzaban a experimentar un tambaleo. El Banco Medici, que había sido el motor de su poder y prosperidad, inició un lento declive. Las deudas se acumulaban, los intereses se desvanecían y los adversarios políticos aguardaban su momento. La cuestión fundamental es si una dinastía puede sobrevivir sustentada únicamente por el arte cuando su base financiera se desintegra. El fallecimiento de Lorenzo significó el inicio de un prolongado ocaso para Florencia. La ciudad, desprovista de su carismático líder, se sumió en un periodo de caos y desorden. Fue entonces cuando surgió una figura imponente que predicaba fuego y penitencia, Girolamo Savonarola. Desde el púlpito, aquel fraile dominico acusó a los Medici de corrupción y decadencia moral. Su voz resonó con fuerza en las calles, y el pueblo, hastiado de la opulencia y el lujo, lo escuchó con atención. Libros y pinturas, antes adorados como expresiones de belleza, fueron arrojados a las llamas en la infame hoguera de las vanidades. ¿Era posible que el espíritu del Renacimiento fuera destruido por el fanatismo religioso? Durante un tiempo, esta posibilidad pareció inminente. Los Medici fueron expulsados de Florencia y el ideal humanista se disipó entre cenizas y sermones moralizantes. Sin embargo, la historia aún no había concluido. Años después, el nieto de Lorenzo, también llamado Lorenzo, pero apodado el Joven, regresó a Florencia con el apoyo de Roma. Su primo, Giovanni, ascendió al papado adoptando el nombre de León X. Los Medici, que en el pasado habían sido los financistas de los papas, ahora se convertían ellos mismos en pontífices. Surge la profunda reflexión sobre el significado, para una familia, pasar de servir a Dios a representarlo directamente en la tierra. Desde la sede apostólica, León X impulsó un esplendor artístico sin precedentes en la historia de la Iglesia. Fue él quien encargó a Miguel Ángel la monumental decoración de la Capilla Sixtina y quien promovió con fervor la música, la poesía y las ciencias. No obstante, el lujo y la magnificencia tenían un alto costo. Para financiar sus ambiciosos proyectos, la Iglesia instituyó la venta de indulgencias, cobrando a los fieles por la remisión de sus pecados. Aquella práctica generó una reacción inesperada y de vastas consecuencias. Un monje alemán, Martín Lutero, alzó su voz enérgica contra los abusos de Roma, clavó sus célebres tesis en una puerta y con ello encendió la chispa
que daría origen a la Reforma protestante. Es plausible, entonces, que el esplendor propiciado por los Medici contribuyera, de manera involuntaria, a la división de la cristiandad occidental. Mientras Europa se desgarraba en medio de guerras religiosas, los descendientes de la familia Medici se esforzaron por mantener su legado. Uno de ellos, Cosme I, transformó el ducado de Florencia en el Gran Ducado de Toscana. Con su ascensión, los Medici lograron consolidar nuevamente su poder político. Sin embargo, ya no eran los tiempos de los bancos ni de los artistas, sino de las estrategias diplomáticas, los matrimonios calculados y la edificación de imponentes palacios como símbolos de autoridad. El linaje Medici extendió su influencia por toda Europa. Una de sus hijas, Catalina de Medici, llegó a convertirse en reina de Francia. Su impronta se dejaría sentir en la corte parisina durante décadas, entre intrigas palaciegas, guerras civiles y banquetes que, según los rumores, no estaban exentos de veneno. La cuestión es cómo una familia de origen mercantil logró dominar reinos enteros y reconfigurar la política europea. El poder de los Medici ya no se valoraba en monedas ni en frescos, sino en la solidez de sus alianzas. Sin embargo, el brillo que los había caracterizado comenzó a desvanecerse lentamente. Las últimas generaciones carecieron del genio y la visión estratégica que habían distinguido a sus antepasados. Gradualmente, el apellido que había patrocinado la construcción de iglesias, financiado revoluciones artísticas y moldeado la historia, se fue apagando en el silencio de los siglos, y sin embargo, su legado cultural nunca pereció. Las calles de Florencia todavía respiran su influencia. Cada piedra, cada obra de arte, cada plaza lleva una huella indeleble de su paso. Esto se debe a que los Medici comprendieron una verdad que muy pocos logran asimilar. El poder temporal desaparece, pero la belleza, cuando es auténtica, permanece inalterable. ¿Fue su ambición desmedida lo que transformó el mundo, o fue su fe inquebrantable en la capacidad inherente del ser humano para crear? Probablemente ambas fuerzas convergieron. Ellos demostraron que una familia tiene la capacidad de moldear el curso de la historia sin blandir una espada, simplemente impulsando el pensamiento, el arte y el conocimiento. A lo largo del tiempo, los Medici se erigieron como el símbolo de una era en la que la creatividad fue la herramienta más poderosa. Su historia nos recuerda que, mientras existan individuos que posean la capacidad de crear, la oscuridad nunca prevalece por completo. Esto es fundamental, ya que toda civilización que olvida la importancia intrínseca de la belleza está destinada, irremediablemente, a perder su propia alma. De este modo, entre el mármol imperecedero y el eco resonante del pasado, la familia Medici perdura, no en su existencia biológica, sino en las ideas trascendentes que legaron al mundo, la convicción de que el arte puede ser una manifestación de poder, que la cultura posee la capacidad de transformar y que la belleza, cuando se cultiva con sabiduría y propósito, puede redefinir el destino mismo de la humanidad. Durante los años subsiguientes, la figura de los Medici se convirtió en una leyenda viva. En cada conversación en los mercados, en cada murmullo dentro de las iglesias, su nombre era pronunciado con una mezcla compleja de respeto reverencial y temor. ¿Cómo podían ser al mismo tiempo objeto de amor y de odio? Esa era la paradoja inherente al poder que habían construido. Su influencia era tan profunda y abarcadora que ni siquiera sus enemigos más acérrimos podían negar que sin ellos Florencia jamás habría alcanzado su cenit de esplendor. El recuerdo de Cosme el Viejo seguía presente como una guía, pero fue Lorenzo el Magnífico quien encarnó plenamente el espíritu efervescente del Renacimiento. Su residencia se transformó en un refugio de genios. Allí, jóvenes artistas compartían ideas audaces que desafiaban las normas impuestas por siglos de oscuridad intelectual. Entre ellos, un individuo observaba el vuelo de los pájaros con la misma pasión con la que estudiaba los rostros humanos. Su curiosidad era insaciable. Se llamaba Leonardo. Nadie podía imaginar que aquel aprendiz, con sus bocetos y cuadernos repletos de invenciones que parecían imposibles, cambiaría la historia del pensamiento y del arte para siempre. La pregunta clave es por qué los Medici apostaron por él y no por otros talentos.
La respuesta radica en que Lorenzo poseía la habilidad innata de reconocer la chispa de la genialidad, incluso cuando ésta aún no brillaba con toda su fuerza. Comprendía que el talento debía ser protegido y nutrido antes de que el mundo, con su indiferencia o adversidad, intentara sofocarlo. Así, Leonardo tuvo la libertad de explorar sus ideas, dedicarse a la pintura, estudiar anatomía y observar los intrincados mecanismos del universo sin temor a ser perseguido. En su taller, la ciencia y el arte se concebían como una misma disciplina, como si la mente humana y la naturaleza hablaran un único idioma universal. Pero Leonardo no fue el único genio que floreció bajo el manto protector de los Medici. En los jardines de San Marcos, otro joven tallaba mármol con una intensidad que rozaba la obsesión. Su nombre era Miguel Ángel Buonarroti. Desde el primer golpe de cincel, sus esculturas parecían cobrar vida propia. En cada bloque de piedra, el artista visualizaba un alma esperando ser liberada. Los Medici lo acogieron, lo formaron y lo educaron en las ideas humanistas. Miguel Ángel aprendió allí que el cuerpo humano no era simplemente materia inerte, sino una forma sagrada y sublime de belleza. Florencia, en esos días, vibraba como una sinfonía de pinceles, martillos y voces. Cada esquina de la ciudad resonaba con el sonido del progreso intelectual. Sin embargo, la prosperidad invariablemente atrae la codicia y la envidia se extendía como una sombra amenazante entre las familias rivales. Estirpes como los Strozzi, los Pazzi y los Albizzi soñaban con derrocar a los Medici, y para lograrlo estaban dispuestas a cualquier estratagema. La conspiración se gestaba en silencio, bajo la aparente cordialidad de sonrisas y saludos cortesanos. El atentado en la Catedral de Florencia lo cambió todo. Giuliano de Medici cayó mortalmente herido en los brazos de su hermano Lorenzo, mientras el eco del órgano se mezclaba con los gritos de terror del pueblo. El Magnífico logró sobrevivir, pero la situación ya no sería la misma. La pregunta es, ¿qué ocurre en el alma de un hombre cuando el poder se tiñe indeleblemente de sangre? En el caso de Lorenzo, la respuesta fue clara y contundente. Se volvió más fuerte, más cauteloso y más consciente de que su misión trascendía los meros intereses familiares. Desde aquel momento, su perspectiva se proyectó más allá de los muros de Florencia. Anhelaba que la ciudad se convirtiera en un faro para toda Europa, un ejemplo palpable de lo que la mente humana podía alcanzar cuando se liberaba de los miedos y las limitaciones del pasado. Invitó a filósofos, poetas y matemáticos a debatir sobre la esencia del alma, la naturaleza del cosmos y la libertad humana. El Renacimiento, por tanto, no fue sólo una época de esplendor artístico, fue una profunda revolución del pensamiento. Sin embargo, mientras la luz del conocimiento se expandía, las sombras del fanatismo religioso comenzaron a reaparecer. Tras la muerte de Lorenzo, un vacío de poder dejó a Florencia vulnerable a las corrientes extremistas. Savonarola, el fraile que predicaba fuego y azufre desde el púlpito, aprovechó ese momento de fragilidad para sembrar el miedo entre la población. Sus sermones resonaban como truenos sobre la conciencia de los florentinos. Acusaba a los artistas de idolatría, a los ricos de corrupción y a los Medici de haber corrompido el alma de la ciudad con su lujo desmedido. Era posible que una idea, por pura que pareciera en su origen, pudiera destruir la belleza en su manifestación artística. Durante los años en que Savonarola ejerció un dominio férreo sobre Florencia, la ciudad perdió su vitalidad. Cuadros invaluables fueron quemados, estatuas destruidas y libros arrojados a las hogueras. Las campanas no repicaban en celebración, sino en señal de castigo, y entre los murmullos de las llamas purificadoras, el nombre de Lorenzo aún se pronunciaba como un recuerdo prohibido y peligroso. No obstante, los Medici, aunque exiliados, no habían sido completamente derrotados. Desde Roma observaban los acontecimientos con paciencia estratégica y esperaban su oportunidad. Giovanni, hijo de Lorenzo el Magnífico, comprendió que el destino de su familia no debía ser sellado por el fuego de un fanático. Se formó en las letras, la teología y la diplomacia, y tejió una intrincada red de influencias que lo llevaría, finalmente, al trono más elevado de la cristiandad. Cuando fue elegido papa, adoptó el nombre de León X.
La pregunta fundamental es si un individuo de origen bancario podía ascender al papado sin alterar profundamente el orden establecido en el mundo. Su elección fue percibida tanto como un milagro como una audaz provocación. Desde el Vaticano, León X concibió el sueño de restaurar el esplendor del arte y la sabiduría que su familia había defendido con tanta vehemencia en Florencia. Convocó a Miguel Ángel, a Rafael y a Bramante, y juntos construyeron una Roma que rivalizaba en belleza y magnificencia con la antigua capital imperial. No obstante, este sueño grandioso conllevaba un costo exorbitante. Para financiar sus ambiciosos proyectos, la Iglesia autorizó la controvertida venta de indulgencias, una práctica que prometía el perdón divino a cambio de contribuciones monetarias de los fieles. Aquel acto, en apariencia un simple mecanismo de recaudación, provocó una reacción inesperada y de consecuencias trascendentales. Fue precisamente ese acto el que encendió la llama de la Reforma protestante. Martín Lutero, indignado por lo que consideraba una traición a los principios de la fe, publicó sus célebres tesis en Wittenberg. Sus palabras se propagaron como un rayo por toda Europa, y en cuestión de meses la Iglesia estaba irremediablemente dividida. En el epicentro de aquella tormenta religiosa, los Medici observaban cómo el poder que habían contribuido a construir amenazaba con desmoronarse por completo. Mientras Europa se desgarraba entre guerras de religión, los descendientes de la familia intentaron mantener a flote su legado. Uno de ellos, Cosme I, transformó el ducado de Florencia en el Gran Ducado de Toscana. Con su liderazgo, los Medici lograron consolidar nuevamente el poder político en la región. Sin embargo, ya no eran los tiempos del predominio de los bancos ni del mecenazgo artístico desenfrenado. Ahora regían las estrategias diplomáticas, los matrimonios cuidadosamente calculados y la edificación de imponentes palacios como símbolos de autoridad consolidada. El linaje Medici extendió su influencia por toda Europa. Una de sus hijas, Catalina de Medici, llegó a convertirse en reina de Francia. Su impronta se sentiría en la corte parisina durante décadas, en medio de intrigas, guerras civiles y banquetes que a menudo ocultaban envenenamientos. La cuestión es cómo una familia que había nacido entre comerciantes logró dominar reinos enteros y ejercer una influencia tan duradera en la política continental. El poder de los Medici ya no se medía exclusivamente en monedas o en la magnitud de sus frescos, sino en la solidez de sus alianzas estratégicas. No obstante, el brillo que había rodeado a la familia comenzó a desvanecerse lentamente con el paso del tiempo. Las últimas generaciones carecieron del genio y la visión preclara que habían caracterizado a sus antepasados fundadores. Poco a poco, el apellido que había patrocinado la construcción de iglesias, financiado revoluciones artísticas y dado forma a la historia, fue extinguiéndose en el silencio de los siglos, y sin embargo, su inmenso legado cultural nunca pereció. Las calles de Florencia aún respiran su profunda influencia. Cada piedra de la ciudad, cada obra de arte expuesta, cada plaza pública, lleva una huella indeleble de su existencia. Esto se debe a que los Medici comprendieron una verdad esencial que muy pocos logran aprehender. El poder temporal desaparece, pero la belleza auténtica y trascendente permanece para siempre. La pregunta persistente es si fue su ambición desmedida lo que reconfiguró el mundo o si fue su fe inquebrantable en la capacidad innata del ser humano para crear. Es probable que ambas fuerzas convergieran. Ellos demostraron que una familia tiene la capacidad de moldear el curso de la historia sin necesidad de blandir una espada, simplemente impulsando el pensamiento crítico, el arte y la búsqueda incansable del conocimiento. A través del tiempo, los Medici se erigieron como el símbolo imperecedero de una era en la que la creatividad humana fue la herramienta más poderosa de transformación. Su historia nos recuerda que, mientras existan individuos con la capacidad de crear, la oscuridad nunca prevalece por completo. Es una verdad crucial, ya que toda civilización que olvida la importancia intrínseca de la belleza está destinada irremediablemente a perder su propia alma y su propósito. De este modo, entre la perdurabilidad del mármol y el eco resonante del pasado, la familia Medici perdura, no en su existencia biológica,
sino en las ideas trascendentes que legaron al mundo, la convicción de que el arte puede ser una manifestación de poder, que la cultura posee la capacidad intrínseca de transformar las sociedades y que la belleza, cuando se cultiva con sabiduría y propósito, puede redefinir el destino mismo de la humanidad. En los años siguientes, la figura de los Medici se transformó en una leyenda viva, un arquetipo cultural. En cada conversación de los mercados, en cada murmullo dentro de las iglesias, su nombre era pronunciado con una mezcla compleja de respeto reverencial y temor. La pregunta es, ¿cómo pudieron ser al mismo tiempo amados y temidos? Esa era la inherente paradoja del poder que habían edificado. Su influencia era tan profunda y abarcadora que ni siquiera sus adversarios más acérrimos podían negar que sin ellos Florencia jamás habría alcanzado su cénit de esplendor. El recuerdo de Cosme el Viejo persistía como una guía espiritual, pero fue Lorenzo el Magnífico quien encarnó plenamente el espíritu vibrante y efervescente del Renacimiento. Su casa particular se transformó en un verdadero refugio para genios. Allí, jóvenes artistas compartían ideas audaces que desafiaban las normas impuestas por siglos de oscuridad intelectual. Entre ellos, un individuo observaba el vuelo de los pájaros con la misma pasión con la que estudiaba los rostros humanos. Su curiosidad era insaciable e ilimitada. Se trataba de Leonardo. Nadie podía imaginar que aquel joven aprendiz, con sus bocetos preliminares y cuadernos repletos de invenciones que parecían imposibles, cambiaría la historia del pensamiento y del arte para siempre. La cuestión fundamental es por qué los Medici depositaron su confianza en él y no en otros talentos contemporáneos. La razón radica en que Lorenzo poseía la habilidad innata de reconocer la chispa de la genialidad, incluso cuando ésta aún no brillaba con toda su potencia. Comprendía que el talento verdadero debía ser protegido y cultivado con esmero antes de que el mundo, con su indiferencia o su hostilidad, intentara sofocarlo. Así, Leonardo tuvo la libertad y los recursos para explorar sus ideas revolucionarias, dedicarse a la pintura, estudiar la anatomía humana y observar los intrincados mecanismos del universo sin temor a la persecución. En su taller, la ciencia y el arte se concebían como una misma disciplina integral, como si la mente humana y la naturaleza hablaran un único idioma universal. Pero Leonardo no fue el único genio que floreció bajo el manto protector de los Medici. En los legendarios jardines de San Marcos, otro joven tallaba mármol con una intensidad que rozaba la obsesión. Su nombre era Miguel Ángel Buonarroti. Desde el primer golpe de cincel, sus esculturas parecían cobrar vida propia, emanando un realismo asombroso. En cada bloque de piedra, el artista visualizaba un alma prisionera esperando ser liberada. Los Medici lo acogieron, le brindaron formación y lo educaron en las ideas fundamentales del humanismo renacentista. Miguel Ángel aprendió allí que el cuerpo humano no era simplemente materia inerte, sino una forma sagrada y sublime de belleza divina. Florencia, en esos días efervescentes, vibraba como una sinfonía de pinceles, martillos y voces. Cada esquina de la ciudad resonaba con el sonido constante del progreso intelectual y artístico. Sin embargo, la prosperidad invariablemente atrae la codicia, y la envidia se extendía como una sombra amenazante entre las familias rivales. Estirpes como los Strozzi, los Pazzi y los Albizzi soñaban con derrocar a los Medici, y para lograrlo estaban dispuestas a cualquier estratagema, por oscura que fuera. La conspiración se gestaba en silencio, bajo la apariencia engañosa de sonrisas y saludos cortesanos. El atentado en la Catedral de Florencia cambió irrevocablemente el curso de los acontecimientos. Giuliano de Medici cayó mortalmente herido en los brazos de su hermano Lorenzo, mientras el eco solemne del órgano se mezclaba con los gritos de terror y confusión del pueblo. El Magnífico logró sobrevivir a la emboscada, pero la situación ya no sería la misma. La pregunta es, ¿qué transformación se opera en el alma de un hombre cuando el ejercicio del poder se tiñe indeleblemente de sangre? En el caso de Lorenzo, la respuesta fue clara y contundente. Se volvió más fuerte, más cauteloso
y más profundamente consciente de que su misión trascendía los meros intereses familiares. Desde aquel momento, su perspectiva se proyectó más allá de los muros fortificados de Florencia. Anhelaba que la ciudad se convirtiera en un faro para toda Europa, un ejemplo palpable de lo que la mente humana podía alcanzar cuando se liberaba de los miedos y las limitaciones impuestas por el pasado. Invitó a filósofos, poetas y matemáticos eminentes a debatir sobre la esencia del alma, la naturaleza del cosmos y la fundamental noción de libertad. El Renacimiento, por tanto, no fue sólo una época de esplendor artístico sin par, fue una profunda y radical revolución del pensamiento humano. Sin embargo, mientras la luz del conocimiento se expandía con vigor, las sombras amenazantes del fanatismo religioso comenzaron a reaparecer. Tras la muerte de Lorenzo, un vacío de poder dejó a Florencia vulnerable a las corrientes extremistas. Savonarola, el fraile que predicaba fuego y azufre desde el púlpito con una elocuencia ardiente, aprovechó ese momento de fragilidad política y social para sembrar el miedo entre la población. Sus sermones resonaban como truenos sobre la conciencia colectiva de los florentinos. Acusaba vehementemente a los artistas de idolatría, a los ricos de corrupción moral y a los Medici de haber corrompido el alma pura de la ciudad con su lujo desmedido y su hedonismo. Era posible que una idea, por pura y bien intencionada que pareciera en su origen, pudiera destruir la belleza en su manifestación artística más sublime. Durante los años en que Savonarola ejerció un dominio férreo y teocrático sobre Florencia, la ciudad perdió su vitalidad inherente y su sonrisa característica. Cuadros invaluables fueron quemados sin piedad, estatuas icónicas destruidas y libros irreemplazables arrojados a las hogueras purificadoras. Las campanas de la ciudad no repicaban en celebración festiva, sino en señal de castigo y penitencia, y entre los murmullos crepitantes de las llamas, el nombre de Lorenzo aún se pronunciaba con un eco de prohibición y recuerdo peligroso. No obstante, los Medici, aunque momentáneamente exiliados de su ciudad, no habían sido completamente derrotados. Desde la estratégica posición de Roma, observaban los acontecimientos con paciencia calculada y esperaban su oportunidad propicia. Giovanni, hijo de Lorenzo el Magnífico, comprendió con lucidez que el destino de su familia no debía quedar sellado por el fuego de un fanático puritano. Se formó rigurosamente en las letras, la teología y la diplomacia, y tejió una intrincada red de influencias políticas y eclesiásticas que lo llevaría, finalmente, al trono más elevado de la cristiandad. Cuando fue elegido papa, adoptó el nombre de León X. La pregunta fundamental es si un individuo de origen bancario y mercantil podía ascender a la suprema dignidad papal sin alterar profundamente el orden establecido en el mundo católico. Su elección fue percibida tanto como un milagro divino como una audaz y sin precedentes provocación. Desde el epicentro del Vaticano, León X concibió el ambicioso sueño de restaurar el esplendor del arte y la sabiduría que su familia había defendido con tanta vehemencia en Florencia. Convocó a Miguel Ángel, a Rafael y a Bramante, y juntos construyeron una Roma que rivalizaba en belleza, magnificencia y grandiosidad con la antigua capital imperial. No obstante, este sueño grandioso y materialmente opulento conllevaba un costo exorbitante. Para financiar sus ambiciosos proyectos artísticos y arquitectónicos, la Iglesia instituyó la controvertida venta de indulgencias, una práctica que prometía el perdón divino de los pecados a cambio de contribuciones monetarias de los fieles. Aquel acto, en apariencia un simple mecanismo de recaudación, generó una reacción inesperada y de consecuencias trascendentales para toda Europa. Fue precisamente ese acto, la venta de indulgencias, el que encendió la llama inicial de la Reforma protestante. Martín Lutero, indignado por lo que consideraba una flagrante traición a los principios fundamentales de la fe cristiana, publicó sus célebres 95 tesis en Wittenberg. Sus palabras se propagaron con la velocidad de un rayo por toda Europa, y en cuestión de meses, la Iglesia católica estaba irremediablemente dividida en facciones. En el epicentro de aquella tormenta religiosa y política, los Medici observaban con impotencia cómo el vasto poder
que habían contribuido a construir amenazaba con desmoronarse por completo. Mientras el continente europeo se desgarraba en medio de guerras de religión y conflictos teológicos, los descendientes de la familia intentaron mantener a flote su legado cultural y político. Uno de ellos, Cosme I, transformó el antiguo ducado de Florencia en el Gran Ducado de Toscana, un estado territorial más extenso y consolidado. Con su liderazgo firme, los Medici lograron consolidar nuevamente su poder político en la región. Sin embargo, ya no eran los tiempos del predominio de los bancos y el mecenazgo artístico desenfrenado. Ahora regían las intrincadas estrategias diplomáticas, los matrimonios cuidadosamente calculados para afianzar alianzas y la edificación de imponentes palacios como símbolos perdurables de una autoridad consolidada. El linaje Medici extendió su influencia dinástica por toda Europa. Una de sus hijas más célebres, Catalina de Medici, llegó a convertirse en reina de Francia. Su impronta se dejaría sentir profundamente en la corte parisina durante varias décadas, en medio de intrigas palaciegas, guerras civiles devastadoras y banquetes que, según los rumores y las crónicas de la época, a menudo ocultaban envenenamientos políticos. La cuestión fundamental es cómo una familia origen mercantil, logró dominar reinos enteros y ejercer una influencia tan duradera y a veces temida en la política continental. El poder de los Medici, en esta etapa tardía de su historia, ya no se valoraba exclusivamente en monedas de oro o en la magnitud de sus frescos artísticos, sino en la solidez y extensión de sus alianzas estratégicas. No obstante, el brillo que había rodeado a la familia durante su apogeo comenzó a desvanecerse lentamente con el implacable paso del tiempo. Las últimas generaciones de la estirpe carecieron, en gran medida, del genio visionario y la perspicacia estratégica que habían distinguido a sus antepasados fundadores. Poco a poco, el apellido que había patrocinado la construcción de iglesias monumentales, financiado revoluciones artísticas y dado forma indeleble a la historia, se fue extinguiendo y diluyendo en el silencio de los siglos, y, sin embargo, su inmenso legado cultural y político nunca pereció por completo. Las calles de Florencia todavía respiran su profunda y omnipresente influencia. Cada piedra ancestral de la ciudad, cada obra de arte expuesta en sus galerías, cada plaza pública, lleva una huella indeleble de su paso. Esto se debe a que los Medici comprendieron una verdad esencial que muy pocos poderosos logran aprender. El poder temporal y material desaparece con el tiempo, pero la belleza auténtica y trascendente, cultivada con sabiduría, permanece para siempre. La pregunta persistente es si fue su ambición desmedida lo que reconfiguró el mundo, o si fue su fe inquebrantable en la capacidad innata del ser humano para crear y trascender. Es probable que ambas fuerzas poderosas convergieran en su trayectoria. Ellos demostraron de manera irrefutable que una familia tiene la capacidad de moldear el curso de la historia sin necesidad de blandir una espada, simplemente impulsando el pensamiento crítico, el florecimiento del arte y la búsqueda incansable del conocimiento. A través del tiempo, los Medici se erigieron como el símbolo imperecedero de una era en la que la creatividad humana fue, sin lugar a dudas, la herramienta más poderosa de transformación social y cultural. Su historia nos recuerda que, mientras existan individuos que posean la capacidad de crear y de soñar, la oscuridad de la ignorancia y el fanatismo nunca prevalece por completo. Esta es una verdad crucial, ya que toda civilización que olvida la importancia intrínseca de la belleza está destinada, irremediablemente, a perder su propia alma y su sentido de propósito trascendente. De este modo, entre la perdurabilidad del mármol y el eco resonante de un pasado glorioso, la familia Medici perdura, no en su existencia biológica, sino en las ideas trascendentes que legaron al mundo, la convicción de que el arte puede ser una manifestación de poder, que la cultura posee la capacidad intrínseca de transformar las sociedades y que la belleza, cuando se cultiva con sabiduría y un propósito elevado, puede redefinir el destino mismo de la humanidad en su conjunto. Florencia,
Tras la extinción definitiva de los últimos Medici, se consolidó como una ciudad que respiraba historia en cada uno de sus elementos intrínsecos. Cada piedra de sus calles adoquinadas, cada elegante arco de sus puentes y cada sombra proyectada por la luz solar sobre sus ancestrales fachadas parecían custodiar el eco inmaterial de una época irrepetible. Sin embargo, ¿qué remanente tangible o intangible quedaba verdaderamente de aquella familia que había ejercido una influencia tan vasta y transformadora? Algunos contemporáneos postularon que su poder se había desvanecido por completo con el fin de su última generación. No obstante, el poder intrínseco de las ideas no se extingue, simplemente experimenta una profunda metamorfosis en sus formas de manifestación y trascendencia. A lo largo de los siglos subsiguientes, los pensadores y artistas que sucedieron a la era dorada de los Medici encontraron en su prodigioso legado una fuente inagotable de inspiración y conocimiento. Sus bibliotecas, concebidas como santuarios del saber, se transformaron en el refugio predilecto de filósofos ilustrados. Sus inestimables colecciones artísticas fueron el génesis y modelo de numerosos museos modernos, y su preclara visión del arte, concebido como un poderoso instrumento para la adquisición de conocimiento, se erigió como un paradigma ejemplar para toda la Europa culta. Resulta pertinente reflexionar si no fueron ellos, con su aguda perspicacia, quienes inculcaron la noción fundamental de que la belleza y la sabiduría podían coexistir en perfecta armonía y que el arte, lejos de ser una mera ornamentación superficial, constituía una expresión profunda y esencial de la verdad. La narrativa histórica de los Medici no se limita a una simple cronología de acumulaciones de riqueza y edificaciones suntuosas. Fue, en su esencia más pura, un audaz y trascendente experimento humano que exploró el delicado equilibrio entre el ejercicio del poder y la expansión irrestricta del conocimiento. En un mundo predominantemente dominado por la figura de monarcas absolutos y asolado por la recurrencia de conflictos bélicos, los Medici optaron por una senda radicalmente divergente, la del mecenazgo cultural estratégico. Comprendieron, con una sagacidad política y cultural sin precedentes, que el arte poseía el potencial de ser una herramienta infinitamente más poderosa y persuasiva que cualquier ejército convencional. Un fresco magistralmente ejecutado podía inspirar una obediencia más profunda y duradera que un mero decreto legal, y una escultura de imponente belleza era capaz de suscitar una devoción y un fervor superiores a los generados por un sermón elocuente. Empero, detrás de esa deslumbrante fachada de esplendor y progreso intelectual, se gestaban y persistían tensiones subyacentes e incesantes. No todos los estratos de la sociedad florentina y europea veían con beneplácito la audaz fusión entre el capital financiero y la efervescencia cultural. Los críticos más acérrimos de la época no dudaron en acusar a la familia Medici de manipular el arte con un fin ulterior, el de consolidar y perpetuar su hegemonía política, utilizando la belleza intrínseca de las obras como una sofisticada máscara para sus ambiciones más terrenales. ¿Contenía esta severa crítica un fundamento de verdad incontestable? Es plausible que, en cierta medida, así fuera, pero incluso si tal acusación fuera parcialmente cierta, ¿no evidencia esto, paradójicamente, una comprensión sin parangón de la profunda y subyugante influencia que el arte es capaz de ejercer sobre el alma y la psique humana? Lorenzo de Medici, universalmente conocido como el Magnífico, trascendió su rol de sagaz estratega político para erigirse como un verdadero alquimista cultural. Su genio radicó en la capacidad de amalgamar, con una maestría excepcional, la poesía lírica, la profunda filosofía y la sutil diplomacia en una visión cohesiva y singular que definía su era. Cuando organizaba sus fastuosas festividades o los caballerescos torneos, su motivación no era exclusivamente el mero regocijo o el entretenimiento superficial. Existía una deliberada intención de crear escenarios propicios donde la intrínseca grandeza humana
pudiera manifestarse en todo su esplendor. Sus celebraciones no eran sino un vívido reflejo de su agudeza intelectual, armoniosas en su concepción estética, meticulosamente calculadas en su compleja ejecución y profusas en un simbolismo polisémico. Bajo la apariencia de una aparente frivolidad cortesana, subyacía un mensaje constante y potente. Florencia estaba destinada a ser, por derecho propio, el corazón palpitante del mundo civilizado, y esta ambiciosa aspiración se materializó plenamente bajo su égida. Durante su influyente y visionario gobierno, la ciudad atrajo magnéticamente a los espíritus más luminosos, innovadores y talentosos de su era. Por sus calles empedradas deambularon, en un constante ir y venir, los genios que, con sus audaces innovaciones y profundas reflexiones, alterarían irrevocablemente el curso del pensamiento occidental. Las vibrantes conversaciones que se desarrollaban en los patios sombreados de los palacios florentinos no eran sino una auténtica danza de ideas, abordando temas tan trascendentales como la naturaleza del alma, la esencia del universo y la fundamental noción de libertad individual. Fue en este efervescente caldo de cultivo intelectual donde emergió la concepción moderna del hombre como la medida de todas las cosas, una idea filosófica que, hasta la fecha, continúa modelando la identidad y los valores fundamentales del mundo occidental. No obstante, esa misma urbe que fungió como cuna inmaculada del Renacimiento también experimentó la amargura de la traición más vil, la oscuridad de la conspiración política y la brutalidad de la sangre derramada en sus calles. Donde se asienta de forma ostensible el poder, la envidia invariablemente prolifera como una mala hierba, y donde florece de manera exuberante la belleza, siempre existen aquellos individuos o facciones que, por diversas motivaciones, anhelan destruirla o someterla. Los adversarios de la familia Medici se multiplicaron exponencialmente, algunos impulsados por motivaciones puramente políticas, otros por un exacerbado fervor religioso o por la mera codicia. Las intrigas palaciegas eran una constante amenazante, y las alianzas políticas se disolvían y reformaban con la vertiginosa celeridad de una sombra que se proyecta al declinar el sol. Hubo coyunturas críticas en las que la perdición total de la familia parecía inminente e irreversible. Las sublevaciones populares, los incesantes enfrentamientos bélicos con otras ciudades, estados rivales y las recurrentes tensiones diplomáticas y religiosas con la Santa Sede de Roma. Cada uno de estos abrumadores desafíos amenazaba con erradicar por completo a los Medici del panorama político y social de Italia. Sin embargo, con una resiliencia asombrosa y una capacidad de adaptación inaudita, la familia resurgía una y otra vez de sus cenizas, como si la propia corriente inexorable de la historia se negara con obstinación a permitir su completo eclipse. ¿Fue este un mero designio de la fortuna, una predeterminación mística del destino, o la inquebrantable fuerza de su visión estratégica a largo plazo? Quizás fue, en última instancia, la consecuencia directa de haber comprendido, antes que cualquier otra estirpe nobiliaria o mercantil, que el poder no debía concebirse como un fin último y autárquico, sino como un poderoso y versátil medio para alcanzar objetivos trascendentes, y ese medio, de una importancia capital, fue el arte en todas sus manifestaciones. A diferencia de la efímera riqueza material, el arte posee una cualidad intrínseca de perdurabilidad que lo hace notablemente resistente a la destrucción fácil y al olvido. Sobrevive con una estoica dignidad a las ruinas físicas, a los estragos devastadores de las guerras y al implacable y dilatado transcurso de los siglos. Cada pincelada magistral que financiaron, cada volumen erudito que imprimieron y cada iglesia monumental que erigieron representó una semilla sembrada con determinación y esperanza en el fértil terreno del futuro. Una semilla que, incluso centurias después de su siembra original, continuaría germinando, floreciendo y fructificando con un renovado vigor y una belleza imperecedera. Cuando los ilustrados eruditos del siglo XVIII se abocaron con fervor al redescubrimiento y revalorización de los valores esenciales del Renacimiento, discernieron con claridad que la civilización moderna
en gran medida, le debía su nacimiento, su configuración y su desarrollo intelectual a estirpes visionarias como la de los Medici. Sus decisiones estratégicas y su inigualable mecenazgo no sólo habían ejercido una influencia decisiva y transformadora en el ámbito artístico, sino también en el científico, el filosófico y el político, sentando las bases de una nueva era. Sin su sostenido e indispensable apoyo, es más que probable que el genio preclaro de Galileo Galilei no hubiera dispuesto de los recursos ni de la libertad intelectual necesarios para escrutar los cielos y formular sus revolucionarias teorías sobre el cosmos, ni que Marsilio Ficino hubiera podido llevar a cabo la crucial traducción de los textos platónicos que iluminaron y reorientaron la mente de toda una generación de pensadores. De cierto modo, la compleja y fascinante historia de los Medici se entrelaza inextricablemente con la propia historia del despertar del pensamiento humano en el Occidente. Antes de la irrupción de su influencia, el conocimiento se hallaba, en su vasta mayoría, enclaustrado en los recintos monásticos y universitarios, siendo un privilegio reservado a una élite intelectual y clerical muy selecta. Tras la acción transformadora de los Medici, el saber comenzó a difundirse de forma más amplia, a democratizarse y a nutrir la innata y universal curiosidad del mundo en general. Y es precisamente en esta expansión y democratización de la curiosidad intelectual donde se halla la más resonante y perdurable victoria de su monumental legado cultural. ¿Cómo se puede cuantificar el valor intrínseco e inmaterial de una idea? No es algo que se pueda pesar en una balanza ni contabilizar con números. Es una vibración sutil que se percibe en el ambiente intelectual, un destello de revelación que se refleja en la mirada de aquel individuo que asimila un nuevo concepto o perspectiva. Los Medici comprendieron con una lucidez profética que las ideas constituían la moneda de cambio más valiosa y poderosa de todas, ya que sólo ellas poseían el poder inherente y transformador para reconfigurar la realidad en su esencia más profunda. Por esta razón primordial, su inversión no se centró exclusivamente en la materialización de obras de arte suntuosas, sino, crucialmente, en el cultivo y apoyo de las mentes creativas y pensantes. En la actualidad, al realizar un recorrido por el corazón histórico y palpitante de Florencia, la presencia etérea del espíritu de aquella familia persiste de manera innegable y casi palpable. En el silencio solemne y venerable de la Basílica de San Lorenzo, donde reposan los restos mortales de muchos de sus miembros más ilustres, el visitante puede experimentar una peculiar e indescriptible energía, como si las almas de los antiguos mecenas observaran atentamente desde las sombras, imbuidos de una mezcla compleja de orgullo por su legado y una melancolía por el tiempo transcurrido. No fueron canonizados como santos por la Iglesia, pero tampoco fueron meros banqueros movidos únicamente por el lucro. Fueron una entidad mucho más compleja y multifacética, los verdaderos arquitectos y forjadores del alma cultural y espiritual de la humanidad, y aunque su linaje directo y biológico se extinguió, su esencia intangible se dispersó y se manifestó por todo el orbe civilizado. Cada vez que una mente creativa encuentra el soporte y el estímulo necesarios para materializar su visión artística o científica, cada vez que la belleza se consagra al servicio del conocimiento y la verdad, los Medici experimentan un renacimiento simbólico y perenne. Su historia no se limitó a la crónica de una familia poderosa, sino que fue la encarnación viva de una idea inmortal y revolucionaria, la convicción profunda de que el arte, en su más amplia acepción, posee la capacidad intrínseca de alterar y redefinir el destino mismo de los hombres. En este canal, cada semana te esperan explicaciones claras y relatos intrigantes sobre fortunas ocultas, el ascenso y caída de imperios, y cómo el dinero y la política han moldeado el mundo. Aquí aprenderás más sobre la historia del poder, despertarás tu curiosidad y ampliarás tu cultura. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Así, la memoria colectiva de los Medici continúa su andar silencioso pero inmutable,
junto a la humanidad, sirviendo como un perenne recordatorio de que la autoridad más formidable y duradera no reside en el arsenal bélico ni en los fastuosos tronos de los reyes, sino en la inagotable y sublime capacidad inherente al ser humano para imaginar, para crear y para inspirar. Mientras exista un solo individuo dispuesto a apostar con fe inquebrantable por la belleza, por el avance de la ciencia o por el poder transformador de la palabra, la llama intelectual y espiritual que ellos encendieron hace tantos siglos en el corazón de Florencia jamás se extinguirá. El amanecer sobre el Arno sigue siendo, incluso en la actualidad, un espejo fiel de aquella época dorada en la que los sueños más audaces de los hombres parecían tomar forma de mármol cincelado y color de fresco vibrante. Los primeros rayos del sol que tocan la majestuosa cúpula de Santa María del Fiore no solo iluminan una ciudad, sino que también evocan el recuerdo imperecedero de quienes la convirtieron en un faro cultural para la humanidad. Los Medici ya no caminan físicamente por esas calles adoquinadas, pero su presencia es tan palpable y envolvente como el aire que recorre los patios silenciosos del Palazzo Vecchio. La interrogante ineludible es: ¿qué otra familia puede jactarse de haber transformado el destino del pensamiento humano sin la necesidad de conquistar territorios o blandir armas? Florencia fue, en esencia, su creación más sublime, pero también su espejo más fiel. En ella se reflejaban con nitidez sus virtudes más preclaras y sus excesos más reprobables, su profunda sabiduría y su desmedida ambición. Desde los modestos bancos de los comerciantes hasta los sagrados altares del Vaticano, los Medici demostraron, con una perspicacia sin igual, que el poder podía adoptar formas diversas y multifacéticas, a veces una moneda de oro, a veces una idea revolucionaria y en ocasiones una obra de arte que desafiaba la tiranía del tiempo. Y esa profunda comprensión, esa intuición genial de que la belleza podía ser, simultáneamente, una poderosa herramienta política y una profunda expresión espiritual, fue lo que los distinguió radicalmente del resto de las familias poderosas de su época. Sin embargo, el precio de intentar jugar con la eternidad es intrínsecamente muy elevado. Cada generación de la estirpe Medici vivió inmersa en una compleja dualidad entre la gloria más resplandeciente y la sospecha más insidiosa, entre ese aplauso ferviente del pueblo y la traición solapada de sus acérrimos rivales. Los enemigos no solo acechaban en los palacios vecinos y en las ciudades-estado rivales, sino también en los propios pasillos del poder familiar. Entre las sombras furtivas de los consejos y los banquetes suntuosos se tejían alianzas efímeras, se planeaban complots maquiavélicos y se decidían destinos individuales y colectivos. La cuestión fundamental es cómo se sostiene una dinastía cuando la lealtad de sus miembros es tan frágil y quebradiza como el cristal más fino. Cosme el Viejo había aprendido una lección crucial. El secreto fundamental del poder residía en el equilibrio sutil y en la prudencia. No podía permitirse mostrarse excesivamente ostentoso y arrogante, pero tampoco podía permitirse parecer débil o vacilante. Su mayor talento fue, sin duda, la prudencia estratégica. Mantuvo la apariencia de un ciudadano más entre los florentinos, mientras controlaba la compleja maquinaria de la ciudad, con la precisión de un maestro de orquesta dirigiendo una sinfonía. Su autoridad no se imponía mediante la fuerza bruta, sino a través del profundo respeto y la genuina gratitud que inspiraba en el pueblo. Su nieto, Lorenzo el Magnífico, heredó esa profunda sabiduría, pero la llevó a un nivel de sofisticación aún mayor. Para él, gobernar una ciudad era una forma sublime de arte, y el arte mismo constituía una forma intrínseca de gobierno. Su corte no era meramente un salón político de discusiones pragmáticas, sino una verdadera academia de espíritus brillantes y mentes preclaras. Allí se debatían con fervor los misterios insondables del alma humana, las proporciones armónicas del universo y las complejas formas en que la razón humana podía coexistir armoniosamente con la fe religiosa. En sus reuniones, poetas laureados y astrónomos eruditos compartían vino e ideas innovadoras, y cada conversación parecía un paso trascendental
hacia un mundo más consciente de su propia identidad y potencial. Pero incluso los hombres más sabios y visionarios están sujetos a la inexorable mortalidad y a las incontrolables pasiones humanas. El esplendor que rodeó a Lorenzo no pudo detener el avance implacable del tiempo ni la irrupción de las pasiones más oscuras. Cuando falleció, Florencia quedó desprovista de su brújula moral y política. Lo que antes había sido una armonía perfecta entre el arte y la política se transformó en un caos de voces enfrentadas y facciones rivales. El vacío de poder que dejó su ausencia permitió que la fe fanática y el fundamentalismo religioso ocuparan el lugar de la razón ilustrada. Savonarola, con su mirada ardiente y su oratoria implacable, proclamó que la ciudad debía ser purificada de los pecados del lujo material y del conocimiento secular. Sus palabras, impregnadas de un fervor apocalíptico, cayeron sobre un pueblo hastiado de los excesos y sediento de redención espiritual. Las llamas se alzaron ominosamente en la plaza pública, devorando sin piedad cuadros invaluables, instrumentos musicales y libros considerados heréticos, como si al destruirlos se pudiera borrar el pasado y sus influencias. Pero el fuego, en su brutalidad, no entiende de belleza ni de verdad intrínseca. Lo que ardía no eran solo objetos materiales, sino siglos de pensamiento y creación humana. Y sin embargo, de esas cenizas purificadoras resurgió una nueva etapa para los Medici. Giovanni, quien había crecido observando atentamente los errores y aciertos de su ilustre familia, comprendió con lucidez que la supervivencia dependía crucialmente de la capacidad de adaptación. El tiempo de los banqueros omnipotentes había terminado. Comenzaba el tiempo de los príncipes eclesiásticos. Su ascenso al papado como León X fue la culminación de ese cambio estratégico. Por primera vez en la historia, los Medici no solo financiaban a la Iglesia, sino que la dirigían desde su cúpula. Bajo su pontificado, el Vaticano y la ciudad de Roma se transformaron en un escenario de esplendor inigualable. Los artistas más renombrados acudían a la ciudad eterna desde todos los rincones de Europa. Las manos magistrales de Miguel Ángel cubrían el techo de la Capilla Sixtina con imágenes que parecían cobrar vida. Rafael Sanzio pintaba los muros de las estancias vaticanas y Donato Bramante diseñaba los planos grandiosos de la nueva Basílica de San Pedro. Era una explosión de creatividad artística sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero aquella magnificencia desmedida tenía un costo humano y espiritual que pocos estaban dispuestos a pagar. La controvertida venta de indulgencias, destinadas a financiar esas colosales obras de arte y arquitectura, se convirtió en el punto de quiebre que fracturaría la cristiandad. Martín Lutero denunció con vehemencia la corrupción inherente a esta práctica, y su voz se multiplicó como un eco estruendoso en las montañas del norte de Europa. Lo que comenzó como una protesta teológica localizada terminó convirtiéndose en una revolución espiritual de alcance continental. Los Medici, sin pretenderlo explícitamente, habían encendido la chispa de una transformación que en Vinmita escapaba por completo a su control. En los años siguientes, Clemente VII, otro papa perteneciente a la familia Medici, heredó tanto el inmenso poder como los conflictos devastadores que asolaban a la Iglesia y a Europa. Su papado coincidió con uno de los episodios más oscuros y humillantes de la historia de Roma, el brutal saqueo de la ciudad por las tropas imperiales del emperador Carlos V. Durante días, la ciudad eterna fue destruida sistemáticamente, sus templos profanados y sus artistas asesinados. La gloria de los Medici, que había alcanzado las cumbres del poder, parecía desvanecerse entre los escombros y la desolación. ¿Era ese el precio inevitable y trágico de la ambición desmedida? Tal vez, pero la historia aún les reservaba un último y trascendental acto. Cosme I, un descendiente de una rama menor de la familia, se alzó como el restaurador del poder Medici. No lo movía la ambición ciega y descontrolada de algunos de sus antepasados, sino una visión más pragmática y estratégica. Bajo su gobierno, la Toscana prosperó como nunca antes. Promovió la educación, fortaleció las leyes y brindó apoyo incondicional a los científicos. Fue él quien vio en Galileo Galilei un nuevo tipo de genio.
el que no pintaba ni esculpía, sino que observaba el cosmos con una mente analítica y experimental. Galileo fue protegido por los Médici y en su honor nombró a las lunas más grandes de Júpiter con el título de estrellas mediceas. Ese gesto, aparentemente pequeño en su simbolismo, era un poderoso indicador. La ciencia y el arte se unían bajo la misma luz del mecenazgo. Los Medici ya no eran solo los mecenas del pasado renacentista, eran los impulsores visionarios del futuro científico. Sin embargo, con el paso de las décadas, la grandeza de la estirpe comenzó a volverse rutina y complacencia. Los herederos del ducado crecieron rodeados de lujo y comodidad, pero sin el fuego creativo y la visión estratégica de sus antecesores. La riqueza material ya no era concebida como una herramienta para fines superiores, sino como un fin en sí misma. Los palacios se llenaron de banquetes vacíos de contenido intelectual, las bibliotecas se cerraron al acceso público y el nombre de los Médici se convirtió en una sombra elegante y nostálgica de un pasado glorioso. Cuando Jean Gaston, el último gran duque, falleció sin herederos en el siglo XVIII, Florencia se vistió de luto, no solo por la pérdida de una familia, sino por el fin de una era histórica. Con él se extinguía el linaje que había hecho del arte una forma sublime de gobierno y de influencia. Pero aunque sus cuerpos fueron enterrados, sus obras inmortales continuaron respirando en cada rincón de la ciudad. Cada piedra de la ciudad, cada pintura en los museos, cada melodía compuesta en su tiempo, es una prolongación etérea de su existencia. Los Medici comprendieron algo que la mayoría de los poderosos ignoran, que el verdadero dominio no se ejerce sobre los hombres, sino sobre las ideas, que los imperios materiales caen y se desvanecen, pero la cultura auténtica permanece inalterable a través de los siglos. Por eso, aunque los siglos pasen inexorablemente, cada vez que un observador contempla la majestuosa cúpula de Brunelleschi o las figuras sublimes de Miguel Ángel, los Medici vuelven a vivir, no en los fríos libros de historia, sino en la mirada asombrada de quien aún se maravilla ante la capacidad humana de crear belleza y trascendencia. Su victoria fue mucho más profunda que cualquier conquista territorial. Lograron vencer al olvido mismo, y esa, tal vez, fue la mayor de sus obras, una inmortalidad cultural que perdura hasta nuestros días. A veces, el pasado no se desvanece por completo, simplemente se transforma en un susurro constante que acompaña al presente. En Florencia, ese susurro aún se escucha entre los arcos centenarios del Ponte Vecchio y en las sombras que envuelven las calles estrechas del centro histórico. Algunos historiadores y románticos afirman que, al caer la tarde, el viento que sopla suavemente desde el río Arno lleva consigo las voces etéreas de aquellos que alguna vez soñaron con transformar el mundo. Quizás entre ellas resuenan las de Cosme, la de Lorenzo, la de Catalina o la de tantos otros Medici que, con sus decisiones audaces, moldearon indeleblemente la historia. Pero, ¿qué los movía realmente en lo más profundo de su ser? ¿Era el deseo insaciable de grandeza y poder lo que los impulsaba, o una convicción sincera y profunda en el minable, en el poder intrínseco del conocimiento y del arte? Las crónicas de su tiempo relatan fiestas interminables, intrigas políticas complejas y fortunas incalculables, pero también registran debates filosóficos profundos, inventos revolucionarios y gestos de generosidad hacia los artistas más desfavorecidos. La dualidad inherente a los Medici era precisamente su mayor fuerza y, en ocasiones, también su condena. Podían ser tan devotos en su fe como ambiciosos en sus aspiraciones, tan sabios en sus consejos como calculadores en sus estrategias. En el palacio principal de la familia, los ecos de las conversaciones eruditas entre sabios y poetas aún parecen vibrar en el aire, suspendidos en el tiempo. Allí se discutía con fervor sobre la esencia del alma y la materia, sobre la influencia de los astros en el destino humano, y sobre la fragilidad inherente a la condición humana frente al inexorable paso del tiempo. ¿Podía el arte, en su esplendor, detener el avance de la muerte? ¿Podía la belleza servir como un puente trascendental entre lo terrenal y lo divino?
Preguntas de esta magnitud marcaban el espíritu intelectual de la época, y los Medici se aseguraron de que nadie en su entorno dejara de planteárselas. Su curiosidad intelectual era, en verdad, infinita. Patrocinaron astrónomos que observaban meticulosamente los cielos en busca de verdades cósmicas, a médicos que realizaban disecciones de cuerpos humanos para comprender los misterios de la vida y a arquitectos que exploraban las proporciones armoniosas del universo en sus diseños. Creían firmemente que entender el mundo era, en sí mismo, una forma elevada de adoración, y que la sabiduría, lejos de ser un pecado teológico, constituía un acto de reverencia profunda hacia la creación divina. Sin embargo, el poder, en su ejercicio prolongado, no tarda en corromper incluso a las mentes más brillantes y virtuosas. A medida que el nombre Medici se hacía sinónimo indiscutible de autoridad y hegemonía, la virtud de la humildad comenzó a desvanecerse progresivamente. Algunos de sus descendientes nacieron imbuidos de la creencia errónea de que la grandeza era un derecho heredado, no una conquista que debía renovarse y ganarse con cada generación. Las inmensas riquezas acumuladas se transformaron en cadenas invisibles que ataban la creatividad, y la innovación audaz cedió su lugar a la peligrosa complacencia. El cambio inexorable de los tiempos fue implacable. Europa ingresaba en una nueva etapa histórica, marcada por los descubrimientos ultramarinos, las profundas reformas religiosas y el nacimiento de los grandes estados nacionales centralizados. Florencia, que había sido el corazón palpitante del Renacimiento, comenzaba a perder su protagonismo cultural y político en el escenario europeo. Los comerciantes del norte, los intrépidos navegantes de España y Portugal, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y los reyes de Francia trazaban un nuevo mapa del poder mundial. En ese complejo tablero geopolítico, los Medici eran ya una sombra elegante de su antigua gloria, una reliquia venerada de una época dorada que el mundo comenzaba a dejar atrás. Aun así, su legado cultural se resistía tenazmente a morir. Catalina de Medici, en la compleja corte francesa, continuó representando el ingenio político y la astucia estratégica característicos de su familia. Transformó las intrigas palaciegas en una forma de arte y la diplomacia en una danza sutil y peligrosa entre la amenaza velada y la cortesía más exquisita. Su influencia fue tan profunda y duradera que, durante años, Francia se movió al ritmo de sus decisiones estratégicas, introdujo costumbres italianas refinadas, impulsó la gastronomía, apoyó a artistas y fomentó los avances científicos. Detrás de los rumores y acusaciones que la tildaban de conspiradora implacable, se hallaba una mente brillante que comprendía que el poder debía ejercerse con inteligencia suprema y con arte consumado. En Italia, los duques de Toscana, descendientes de la estirpe, se esforzaban por mantener viva la magnificencia familiar. Mandaban construir villas suntuosas, reformar iglesias antiguas y diseñar jardines donde la naturaleza exuberante y la geometría precisa parecían entenderse mutuamente en perfecta armonía. Los artistas continuaban llegando a Florencia, aunque ya no con la esperanza de iniciar una nueva era de esplendor, sino para contemplar el vestigio glorioso de una época que había alcanzado la perfección artística y cultural. Y sin embargo, el mundo nunca cesa en su movimiento incesante. Los ideales trascendentes del Renacimiento, que habían nacido bajo el amparo y el mecenazgo de los Medici, se transformaron y sentaron las bases para los cimientos de la Ilustración europea. La fe inquebrantable en la razón, el amor por la ciencia empírica, la confianza en el progreso constante, todo ello era una extensión natural de la semilla intelectual que ellos habían plantado. Quizás sin proponérselo explícitamente, los Medici habían encendido una llama que otros continuarían portando mucho tiempo después de su desaparición física. A medida que las generaciones se sucedían, los descendientes de la familia se volvieron figuras más simbólicas que realmente influyentes. La Toscana se convirtió en un territorio estable, pacífico, pero cada vez más ajeno a las turbulencias intelectuales y las efervescencias creativas que antes la definieron. Los grandes duques dedicaban su tiempo a la caza,
al disfrute del arte decorativo y a la vida de corte. El espíritu visionario y audaz había sido reemplazado por la comodidad complaciente y la rutina preestablecida. Cuando la familia Medici se extinguió definitivamente, muchos creyeron que el ciclo había llegado a su fin absoluto, pero el verdadero final nunca llega cuando se trata de ideas perdurables. Los Medici no solo construyeron edificios imponentes, sino también un modo de ver el mundo, una perspectiva que valoraba la curiosidad, el ingenio y la belleza. Enseñaron a las generaciones futuras que el poder no tiene sentido intrínseco si no se pone al servicio de algo más grande y trascendente, y que la cultura puede ser la forma más duradera y efectiva de dominio. Hoy, siglos después, la huella indeleble de los Medici se manifiesta en lugares donde uno menos lo esperaría, en los museos modernos que siguen su ejemplo de coleccionar y preservar el conocimiento y el arte, en las universidades que heredan su espíritu de mecenazgo y promoción intelectual, en los pensadores que creen, al igual que ellos, que la curiosidad es el impulso más noble y esencial del ser humano. Incluso la idea contemporánea de que los gobiernos deben apoyar activamente las artes y las ciencias tiene su origen directo en aquel experimento florentino que cambió para siempre la relación intrínseca entre el poder y la cultura. Si se observa con atención, aún puede encontrarse en la mirada de los visitantes que recorren Florencia la misma fascinación y asombro que un día sintieron los artistas al contemplar por primera vez la majestuosa cúpula de Brunelleschi. Esa mezcla de asombro y gratitud es la prueba irrefutable de que la historia de los Medici no ha concluido, porque mientras haya alguien dispuesto a maravillarse ante la creación humana, ellos seguirán vivos, observando desde los mármoles, desde los lienzos inmortales y desde los ecos silentes de las viejas bibliotecas. Su legado no es solo artístico, es también profundamente moral. Enseñaron que la grandeza de una familia o de una nación no se mide en victorias militares ni en riquezas acumuladas, sino en cuánto se eleva la conciencia humana gracias a nuestras obras y contribuciones, que el poder, cuando se usa para cultivar la mente y el alma, se convierte en una fuerza eminentemente creadora y no destructiva, que la verdadera inmortalidad no reside en el apellido o en los títulos, sino en el legado trascendente que se deja al mundo cuando la última piedra material ha caído. Y en eso los Medici triunfaron como pocos en la historia, porque mientras el resto de las dinastías se disolvieron en la niebla del tiempo y el olvido, ellos siguen allí, invisibles pero omnipresentes, recordándole al mundo que la belleza también puede gobernar con una autoridad silenciosa e imperecedera. En el silencio dorado del atardecer florentino, cuando el sol se oculta majestuosamente detrás de las colinas de Fiesole, es imposible no sentir que el aire mismo guarda la memoria ancestral de aquella familia. Las campanas de las iglesias resuenan con solemnidad, el arno refleja los tonos rosados y anaranjados del cielo, y las sombras se alargan sobre los palacios que los Medici levantaron con la paciencia estratégica de quien sabe que construye algo más que simples estructuras de piedra. Cada ventana parece mirar fijamente hacia el pasado, como si aún esperara el regreso etéreo de los hombres y mujeres que dieron forma indeleble a la ciudad. Tal vez esa sea la verdadera definición de la inmortalidad, no vivir eternamente en un cuerpo físico, sino dejar un rastro tan profundo y significativo que el mundo no pueda, bajo ninguna circunstancia, olvidarte. Los Medici lo comprendieron antes que nadie en su época. No necesitaron tronos ni coronas para perdurar. Su legado se escribió en los gestos artísticos, en los vibrantes colores de los frescos, en la melodía de la música, en los profundos pensamientos que sembraron y que aún florecen con vigor. ¿Y qué los hizo realmente distintos del resto de las familias poderosas de su tiempo? ¿Por qué su nombre sigue pronunciándose con reverencia y estudio cuando tantos otros se han perdido irremediablemente en la bruma del olvido histórico? Quizás porque encarnaron la paradoja más compleja y profunda de la condición humana. Fueron poderosos y a la vez vulnerables, despiadados en sus ambiciones políticas, pero también visionarios en su mecenazgo.
Supieron jugar el complejo juego de la política con la frialdad calculada de un estratega, y al mismo tiempo se conmovieron genuinamente ante la belleza de un cuadro o la profundidad de un poema. En ellos convivía la ambición desmedida del gobernante con la sensibilidad exquisita del artista, un equilibrio inusual que muy pocos han logrado alcanzar a lo largo de la historia. Su historia es también una lección inestimable sobre la intrínseca fragilidad del poder temporal. Nada de lo que construyeron materialmente fue eterno. Sus bancos quebraron, sus aliados políticos los traicionaron, sus palacios se vaciaron de sus herederos. Pero las ideas, esas sí sobrevivieron a la vorágine del tiempo. Los Medici descubrieron que el conocimiento es el único bien que no puede ser confiscado ni corrompido. Por eso lo protegieron con ahínco, por eso lo difundieron incansablemente, por eso crearon escuelas y academias, cuando otros poderes solo se dedicaban a levantar murallas defensivas. Cosme el Viejo, en sus últimos años de vida, solía afirmar que el dinero bien empleado tenía la capacidad de salvar un alma, y es plausible que lo creyera sinceramente en lo más profundo de su ser. En su mente estratégica, cada florín invertido en un artista o en una obra era una plegaria silenciosa convertida en forma y color. Bajo esa peculiar lógica, Florencia se transformó en un templo vivo, donde la belleza era la nueva religión que se profesaba. La arquitectura se convirtió en un acto de fe sublime, los cuadros se transformaron en sermones silenciosos de verdades universales, y las esculturas en oraciones talladas en mármol. El Renacimiento nació de ese impulso vital, de la creencia inquebrantable en que la mente humana poseía la capacidad de comprender y, en cierta medida, emular la perfección intrínseca de la creación divina. Pero esa fe en el intelecto no era ingenua, era también una forma audaz de rebelión contra los dogmas establecidos. Significaba colocar al ser humano en el centro del universo conocido, desplazar el poder absoluto de la Iglesia en ciertos ámbitos y reemplazarlo por la luz brillante del pensamiento crítico y la razón. Los Medici fueron los apóstoles más prominentes de esa nueva fe humanista y por eso inspiraron tanto amor incondicional como odio visceral. Cuando Lorenzo el Magnífico recorría las calles de Florencia, la gente lo miraba con una mezcla compleja de devoción reverencial y temor. Para algunos era el salvador y protector de Florencia, para otros un tirano astuto disfrazado de poeta. Sin embargo, todos reconocían unánimemente que bajo su mando la ciudad había alcanzado una gloria y un esplendor que nunca antes se habían visto. La música resonaba armoniosamente en los patios de los palacios. Los jóvenes artistas competían fervorosamente por su atención y mecenazgo, y los filósofos debatían apasionadamente bajo los frescos de Botticelli en un ambiente de efervescencia intelectual. Pero incluso las eras doradas de la historia tienen un final inevitable. La traición en la catedral, la sangre derramada sobre el mármol sagrado, marcó el sombrío comienzo de la caída de su hegemonía. Giuliano fue brutalmente asesinado y Lorenzo apenas escapó con vida de la emboscada. Aquel suceso trágico dejó una herida profunda que nunca cicatrizó por completo en el alma de la familia. La conspiración de los Pazzi fue más que un simple intento de asesinato, fue un recordatorio brutal de que la belleza y el poder, en su combinación, siempre despiertan la envidia más insidiosa. Lorenzo, más maduro y cauteloso después de la tragedia, dedicó sus últimos años a consolidar la paz entre las ciudades-estado italianas. Comprendió con lucidez que Florencia no podría sobrevivir a largo plazo si seguía envuelta en guerras constantes y fratricidas. Así, usó su inmensa influencia como un tejedor experto que une hilos invisibles, negociando con maestría, mediando en conflictos y convenciendo a los rivales. Sus palabras diplomáticas reemplazaban a las espadas militares, y su diplomacia era un arte tan refinado y efectivo como la pintura que patrocinaba con tanta devoción. Sin embargo, tras su muerte prematura, el delicado equilibrio que había mantenido se rompió irremediablemente. El vacío de liderazgo que dejó permitió que el fanatismo religioso regresara con fuerza.
Savonarola, con su voz ardiente y su fe inquebrantable, se convirtió en el nuevo amo moral y político de Florencia. Predicaba ferozmente contra la corrupción, pero también, y de forma virulenta, contra el arte y la expresión cultural. Para él, la belleza material era una tentación peligrosa que apartaba al hombre de Dios. Ordenó quemar cuadros, libros e instrumentos musicales. Las llamas de la hoguera de las vanidades iluminaron las plazas, devorando los frutos más exquisitos del ingenio humano. ¿Puede el fuego, en su furia destructora, borrar el conocimiento y la belleza? Los Médici sabían intrínsecamente que no. Por eso, aunque fueron desterrados de su ciudad, esperaron pacientemente su momento, porque las ideas, cuando son verdaderas y profundas, sobreviven a cualquier tirano o persecución. Y así fue. Años después, regresaron a su amada ciudad, no con ejércitos victoriosos, sino con inteligencia estratégica. Giovanni de Medici, astuto y calculador, comprendió que la política terrenal ya no era suficiente. Era imperativo alcanzar el poder espiritual. En Roma ascendió hasta convertirse en papa, tomando el nombre de León X. El Vaticano se transformó entonces en un escenario de esplendor sin precedentes. Bajo su pontificado, la belleza y el arte volvieron a ocupar el centro del mundo católico. Las manos de Miguel Ángel cubrieron el techo de la Capilla Sixtina con imágenes que parecían vivas, y Roma recuperó la gloria artística y cultural de los tiempos antiguos. Sin embargo, ese brillo desmedido trajo consigo una nueva crisis teológica y política. Para financiar su magnificencia artística y las colosales obras de la Basílica de San Pedro, la Iglesia vendió indulgencias, y aquel acto desató una tormenta de proporciones históricas. Martín Lutero se levantó enérgica y moralmente contra la corrupción, y con su protesta encendió la chispa de la Reforma protestante que dividiría a la cristiandad. Los Medici, sin pretenderlo explícitamente, habían puesto en marcha el mayor cisma religioso de la historia europea, y aunque muchos los culparon por ello, lo cierto es que su impulso constante hacia el conocimiento y la libertad intelectual había abierto puertas que nadie podía volver a cerrar. El mundo ya no sería el mismo después de este cataclismo. Mientras tanto, en Florencia, la familia continuaba reinventándose. Cosme I, un descendiente de otra rama familiar, consolidó el poder político y convirtió el ducado en un modelo de estabilidad y prosperidad. Fue un gobernante prudente y de gran curiosidad intelectual, amante de la ciencia y protector de los pensadores. Galileo Galilei, bajo su patrocinio, estudió los cielos y descubrió verdades que estremecieron a la Iglesia católica. Los Medici, fieles a su espíritu humanista, defendieron la libertad de pensamiento, aunque sabían que hacerlo podía costarles un alto precio. Durante su gobierno, la Toscana floreció cultural y económicamente. Las academias y universidades se multiplicaron, los jardines se llenaron de esculturas clásicas y las artes continuaron creciendo con vigor. La familia ya no era solo un símbolo de riqueza material, era la encarnación del intelecto europeo y de la vanguardia cultural. Cada decisión de Cosme, cada obra que mandaba construir, cada artista que protegía, era una reafirmación del credo que había guiado a su linaje durante siglos, la creencia inquebrantable en la grandeza y el potencial ilimitado del ser humano. Sin embargo, el tiempo siguió su curso inexorable. Los últimos Medici nacieron en un mundo que ya no necesitaba de visionarios audaces, sino de administradores prudentes y eficientes. Los ideales sublimes se habían vuelto rutina y formalidad. La pasión creativa se transformó en protocolo cortesano, y así, poco a poco, el fuego original de la familia se fue apagando lentamente. Cuando Gian Gastone, el último gran duque, murió sin herederos, Florencia comprendió que había perdido algo más que una familia, había perdido una era entera de su historia. Pero la muerte no siempre significa la desaparición total. En realidad, los Medici no se extinguieron, se dispersaron. Su espíritu quedó grabado en cada piedra ancestral, en cada obra de arte inmortal, en cada mente que se atrevió a soñar con un mundo mejor. Su legado cultural viajó a través del tiempo, inspirando a reyes, científicos y artistas de todas las generaciones venideras. Porque lo que ellos construyeron no fueron solo palacios suntuosos,
sino una manera de mirar el mundo, una mirada que busca comprender, crear y elevar la condición humana. En un tiempo dominado por la oscuridad de la ignorancia, ellos encendieron una luz brillante, una luz que aún hoy brilla con fuerza en cada rincón donde alguien crea algo nuevo y significativo. Y así, siglos después de su desaparición física, los Médici siguen gobernando, no con leyes ni con oro, sino con ideas, porque mientras haya arte, pensamiento crítico y belleza en el mundo, su historia continuará respirando y palpitando en el corazón de la humanidad. El eco de los Medici nunca dejó de escucharse completamente. En cada época posterior, en cada nueva generación de artistas, pensadores y políticos, su influencia volvió a manifestarse de maneras sutiles pero distintas. Su legado no era tangible, no podía tocarse ni medirse con exactitud, pero estaba allí, presente, como una corriente subterránea que seguía alimentando el espíritu de la civilización occidental. La huella indeleble que habían dejado en Florencia se expandió más allá de sus murallas, extendiéndose por toda Europa y con el tiempo por el mundo entero. Cuando los viajeros del siglo XIX llegaron a la ciudad, encontraron algo más que ruinas gloriosas, hallaron un símbolo viviente de lo que la humanidad podía alcanzar cuando el pensamiento crítico y la sensibilidad artística se unen en armonía. Escritores, pintores y poetas de todas partes se enamoraron perdidamente de Florencia y de su rica historia. Henry James, Stendhal, Goethe, todos ellos vieron en aquella ciudad el reflejo de un ideal perdido, el momento histórico en que el ser humano creyó sinceramente que podía comprender el universo a través del arte y la razón. Y aunque los Medici ya no estaban físicamente presentes, todo en Florencia hablaba de ellos, los frescos imponentes de los palacios, los retratos que aún los mostraban con la mirada serena y altiva, las bibliotecas que fundaron como santuarios del saber, los puentes que ayudaron a construir, las iglesias donde sus restos descansaban bajo cúpulas bañadas de luz celestial. Incluso el aire parecía conservar algo de su ambición, una vibración sutil que recordaba que allí, en esa pequeña ciudad italiana, se había decidido el rumbo fundamental del pensamiento humano occidental. El Renacimiento había terminado hacía siglos, pero su espíritu seguía latiendo con fuerza. La creencia en la dignidad intrínseca del individuo, en la curiosidad como virtud cardinal, en la búsqueda incesante de la perfección a través del conocimiento, todo eso tenía su origen directo en el legado de los Medici. No eran solo un episodio aislado de la historia, eran el germen fundamental de la modernidad. Porque, ¿qué es, al fin y al cabo, el mundo actual, sino una prolongación de sus ideales más elevados? Las universidades contemporáneas que promueven el libre pensamiento son herederas directas de sus academias. Los museos, que abren sus puertas al público para que la belleza sea compartida por todos, siguen el ejemplo de sus colecciones. La idea de que el arte posee un valor universal, que debe pertenecer a toda la humanidad y no solo a los poderosos, nació directamente de su mecenazgo visionario. Y así, cada vez que una persona se emociona profundamente frente a una obra de arte, cada vez que alguien busca el conocimiento por el puro deseo de comprender, sin esperar recompensa material, revive una parte esencial del espíritu mediceo. Los siglos transcurren y cambian las costumbres, pero la esencia de lo que ellos creyeron y defendieron sigue viva, la fe inquebrantable en el poder transformador de la mente humana. Sin embargo, su historia también nos recuerda algo esencial e ineludible, que la belleza, por sí sola, no basta para sostener el poder a largo plazo. Los Medici supieron combinar la sensibilidad artística con la estrategia política más astuta, el idealismo con el pragmatismo. Entendieron que el arte debía tener un propósito trascendente y que el propósito sin una ética subyacente termina por autodestruirse. Por eso, en su mejor momento, buscaron un equilibrio delicado entre la virtud y la ambición, y cuando ese equilibrio se perdió, su caída fue inevitable y pronosticada. Lorenzo el Magnífico lo había advertido en sus últimos años de vida. En una de sus cartas escribió que nada es eterno si no está sostenido por el conocimiento. Las riquezas materiales se pierden, las alianzas políticas cambian,
Las ciudades pueden ser destruidas, pero una idea verdadera y profunda puede resistir incluso a la muerte y al olvido. Y tenía razón. Su cuerpo fue enterrado hace siglos, pero sus palabras siguen resonando, como si hablara todavía desde las profundidades del mármol de su tumba. El arte que promovieron tampoco fue solo un adorno o un mero entretenimiento. Cada pintura, cada escultura, cada edificio fue un intento profundo de responder una pregunta fundamental: ¿quiénes somos los seres humanos? Los artistas del Renacimiento no solo querían representar la realidad objetiva, querían comprenderla en su esencia más íntima. Los Medici les proporcionaron los medios y la libertad para hacerlo, y en ese gesto generoso, sin saberlo completamente, ayudaron a redefinir la naturaleza misma y el propósito intrínseco del arte. En los talleres de Florencia, los pinceles se convirtieron en instrumentos de conocimiento y exploración. Leonardo diseccionaba cuerpos para entender la anatomía humana, convencido de que comprender el cuerpo era, en última instancia, entender el alma. Miguel Ángel veía en el mármol una prisión para el alma, y cada golpe de su martillo era un acto liberador. Botticelli pintaba a Venus no solo como una diosa mitológica, sino como un símbolo del renacer espiritual y cultural del hombre. Todo ese pensamiento profundo y audaz habría sido imposible sin el apoyo silencioso y constante de los Medici. A lo largo de los siglos, la familia fue mutando en su rol y estatus. Pasó de banqueros influyentes a príncipes poderosos, de príncipes a papas en la sede apostólica, de papas a duques soberanos. En cada transformación, su poder se adaptaba a las nuevas circunstancias, pero su esencia humanista permanecía inalterable. Siempre había entre sus miembros alguien que comprendía que la cultura era su mejor y más duradera herencia, y aunque la sangre se diluyó y los títulos nobiliarios se extinguieron, el legado intelectual y artístico se volvió inmortal. Hoy, cuando los estudiosos investigan la historia del arte, el pensamiento filosófico o la economía, siempre terminan llegando al mismo punto de origen, Florencia, y en el centro de Florencia encuentran a los Medici, porque casi todo lo que conocemos del Renacimiento, casi todo lo que admiramos de esa era de luz y creatividad, está de una u otra forma conectado intrínsecamente con ellos, y aún así, su historia está llena de profundos contrastes. Fueron mecenas generosos, pero también manipuladores políticos. Defendieron la fe religiosa, pero financiaron ideas que desafiaron abiertamente a la autoridad de la Iglesia. Creyeron en la belleza suprema, pero usaron esa belleza para reforzar y consolidar su propio dominio. Su genialidad residió precisamente en esa contradicción aparente. Supieron usar sus defectos como herramientas estratégicas y sus virtudes como armas culturales. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimiento y acercar los secretos de las grandes fortunas, las intrigas políticas y las historias de los imperios que definieron nuestro mundo. Porque creemos que entender el pasado es también entender quiénes somos hoy. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Por eso, más que una simple familia histórica, los Medici fueron un espejo. En ellos se reflejan las grandezas más sublimes y las debilidades más profundas del ser humano. Representan la eterna lucha entre el deseo insaciable de poder y la necesidad intrínseca de crear, entre la ambición desmedida y la sabiduría, entre la riqueza material y el espíritu trascendente. Quizás esa sea la razón fundamental por la cual su historia sigue fascinando profundamente a la humanidad, siglos después, porque al contemplarla comprendemos un poco mejor quiénes somos en nuestra propia complejidad, y cuando el sol cae sobre el Arno y las sombras cubren suavemente la ciudad, Florencia parece recordar. Los pasos de los turistas se mezclan con los ecos de otra época, y el viento, al pasar por las calles estrechas, repite nombres antiguos: Giovanni, Cosme, Lorenzo, Catalina. Los Medici siguen allí, invisibles pero presentes, observando desde el tiempo, recordándole al mundo que la belleza puede morir, pero el deseo de crear nunca se extingue. Y mientras haya un ser humano capaz de soñar con la perfección, la historia de los Medici continuará latiendo,
como una llama inextinguible que jamás se apaga, como un recordatorio perenne de que la cultura es, y siempre será, el verdadero rostro de la eternidad. Existe una magia silenciosa y envolvente en Florencia al caer la noche. El río Arno se transforma en un espejo oscuro, donde las luces titilantes de los puentes parecen estrellas flotando, y el murmullo constante del agua evoca un suspiro antiguo, como si la ciudad respirara con una calma profunda después de tantos siglos de historia. En ese silencio reverencial, si se escucha con atención, casi se pueden oír los ecos de conversaciones pasadas, el roce sutil de los pinceles sobre el lienzo, el tintinear metálico de las monedas contadas en los bancos, los pasos apresurados de los aprendices cruzando las plazas con sus manos manchadas de pigmento. Todo ese rumor invisible pertenece a una época gloriosa en la que la humanidad creyó en sí misma como nunca antes. Los Medici fueron el hilo conductor de esa sinfonía cultural, no reyes por derecho divino, sino por mérito propio, por inteligencia preclara y por una visión estratégica sin igual. Se alzaron desde el humilde comercio hasta los más altos salones del poder, sin olvidar jamás que su dominio dependía intrínsecamente de la confianza. Supieron que un banco no se sostiene meramente en el oro, sino en la fe depositada, que un artista no crea sin esperanza en su talento y que una ciudad no prospera sin sueños colectivos. Con esa convicción inquebrantable, levantaron una Florencia que no fue solo un lugar geográfico, sino una poderosa idea, la de que la mente humana es capaz de transformar el mundo si se atreve a imaginarlo con audacia y determinación. Esa idea trascendió las fronteras de su tiempo. Los siglos pasaron inexorablemente, las dinastías cayeron y se transformaron los imperios, pero la huella indeleble que ellos dejaron siguió viva y palpitante. Cada generación que los recuerda no lo hace solo por nostalgia de un pasado glorioso, sino porque en ellos se ve reflejada una aspiración humana que nunca desaparece, la de crear algo que nos supere, algo que perdure más allá de nuestra propia existencia. En cada museo moderno, en cada aula donde se enseña la historia del arte, en cada descubrimiento científico que busca entender el universo, hay una chispa de inspiración que proviene directamente de aquel fuego original que encendieron. Y aunque el mundo cambió radicalmente, aunque la tecnología reemplazó los pinceles por pantallas y los talleres artesanales por laboratorios de alta tecnología, la esencia fundamental es la misma. La curiosidad intelectual sigue siendo el motor primordial del alma humana. Los Medici fueron testigos privilegiados de cómo el conocimiento puede elevar o destruir, dependiendo de las manos que lo sostengan y del propósito que lo guíe. Supieron que el poder sin un propósito trascendente se pudre inexorablemente y que la belleza sin un significado profundo se marchita. Por eso su legado no fue una simple acumulación de riquezas o de obras de arte, sino un modelo ejemplar, la demostración irrefutable de que la grandeza requiere un equilibrio delicado entre la razón y la emoción, entre la materia y el espíritu. A lo largo de los siglos, muchos intentaron imitarlos. Príncipes, mecenas, empresarios, políticos, todos quisieron dejar una marca tan profunda como la suya, pero ninguno logró reproducir del todo aquel equilibrio perfecto que hacía de su influencia algo más que mera dominación. Lo suyo fue un poder que educaba, que inspiraba, que sembraba semillas de conocimiento y belleza. Era un poder que no imponía el miedo, sino que cultivaba la admiración genuina. Quizás su mayor hazaña histórica fue comprender que el arte podía ser una forma de gobierno intrínseca. Mientras otros levantaban fortalezas militares para defenderse, ellos construían academias para el saber. Mientras otros grababan su autoridad en decretos legales, ellos la grababan en piedra, en frescos inmortales, en melodías sublimes, y así, mientras sus enemigos envejecían y desaparecían en el olvido, los Medici siguieron creciendo en la memoria colectiva de la humanidad. Hay algo profundamente simbólico en la majestuosa cúpula de Brunelleschi, esa estructura que domina el horizonte de Florencia con su grandiosidad, su perfección matemática, su armonía exquisita entre fuerza y gracia, su aparente desafío a la gravedad terrestre. Todo en ella resume el espíritu audaz y visionario de los Medici.
fue su sueño hecho arquitectura, su visión convertida en piedra. Cada ladrillo parece susurrar lo mismo, que la mente humana, cuando confía plenamente en sí misma, no tiene límites ni fronteras. Los Medici creyeron firmemente en eso, incluso cuando todo parecía perdido y en su contra. Resistieron conspiraciones maquiavélicas, exilios forzados, guerras devastadoras y crisis económicas. Perdieron fortunas inmensas, aliados estratégicos, y hasta la propia Iglesia católica se volvió contra ellos en ciertos momentos. Pero siempre regresaron, impulsados por algo más fuerte que el poder material, la convicción inquebrantable de que su obra debía continuar. Esa persistencia estoica fue su mayor victoria, y aunque el linaje directo de la familia terminó, el mito se volvió inmortal. Su nombre se convirtió en sinónimo de arte, de cultura, de renacimiento cultural. Hoy, cuando se habla de un mecenas, se evoca implícitamente su ejemplo paradigmático. Cuando se describe la belleza clásica y la armonía, se recuerda su ciudad. Cuando alguien afirma con convicción que el conocimiento puede cambiar el mundo, sin saberlo, está repitiendo su credo fundamental. Su historia no es solo la de una familia poderosa, sino la de la humanidad aprendiendo a mirar hacia dentro de sí misma y a reconocerse capaz de crear, de innovar. Fueron testimonio vivo de que el progreso no surge de la fuerza bruta, sino de la imaginación audaz, que las revoluciones más profundas y duraderas no se hacen con espadas y cañones, sino con ideas transformadoras. Y si Florencia sigue siendo una joya luminosa en el panorama mundial, si su nombre aún provoca asombro y reverencia en los visitantes, es porque los Medici supieron transformar el tiempo efímero en una herencia cultural imperecedera. No quisieron dominar el mundo por la fuerza, quisieron embellecerlo, y en esa simple pero profunda diferencia radica toda su grandeza trascendente. En las noches de verano, cuando el aire tibio trae el aroma de los jazmines del río y las campanas marcan la hora con un sonido antiguo y melancólico, la ciudad parece despertar otra vez. Las luces se reflejan delicadamente en las fachadas de los palacios y las sombras dibujan las siluetas de las estructuras que ellos levantaron. Allí, entre el pasado y el presente, el espíritu etéreo de los Medici aún murmura que la belleza no pertenece a una época específica, que la sabiduría no envejece jamás, que el arte es la memoria más fiel y veraz del ser humano. Murmura que todo lo que alguna vez se creó con pasión genuina y con fe inquebrantable nunca muere del todo. Y mientras haya alguien que se detenga frente a un cuadro para admirarlo, mientras un niño mire al cielo nocturno con curiosidad infinita, mientras una mente se atreva a pensar más allá de lo evidente y lo establecido, los Medici seguirán viviendo, no en los retratos polvorientos, no en las tumbas frías, sino en ese impulso eterno e inagotable de la humanidad por trascender. Así termina su historia cronológica, pero no su legado cultural, porque la historia de los Medici no pertenece solo al pasado, es una invitación perpetua a creer que la belleza, la inteligencia y la creación son las verdaderas formas de un poder que perdura. Y mientras el mundo siga buscando luz entre las sombras de la ignorancia, su llama, encendida hace tantos siglos en el corazón de Florencia, nunca se apagará.